ya estamos una vez más en el último bloque, entre comillas. Después que hemos pasado un momento muy distendido, vamos a intentar seguir con la misma distensión entre gente amiga. Me acompaña a mi izquierda Lourdes Pin y Horacio Acuña. Buenas noches. Buenas noches. Como me controló que diga bien el apellido. ¿Cómo les va? A FUTU y a FEMPAY. Correcto. Dos gremios hermanos, hijos de una misma madre, que es la educación pública, educación media de Paysandú, ¿no? Antes de entrar al tema, la primera asamblea se funda acá, ¿verdad? En Paysandú. Sí. ¿Qué se FENAPES. funda? Se funda FENAPES. Sí, hay una placa recordatoria ahí en el... En realidad era un único sindicato que nucleaba toda la educación media de Paysandú. Exacto. Digo, porque los sanduceros tenés una noción de pensamiento crítico, ¿no? Hay una masa crítica importante. Y de hecho, Paysandú se han dado muchos congresos de sindicatos, tanto en FENAPES, bueno, ahora también estamos con el congreso de AFUTU, que se han ido postergando por el tema de la pandemia, pero se está planificando ya desde año y medio y se ha ido postergando por una cosa por otra, y ahora, bueno, con el tema de la pandemia se ha postergado, pero está para que sean Paysandú. Si mal no recuerdo, y bueno, vaya mi homenaje a todos los profesores de secundaria que he tenido tratando de que yo salga derecho, lo veremos al final del camino. La necesidad de una masa crítica es clave para el desarrollo del pensamiento crítico. O sea, no es que se repita la palabra, pero si no hay un conjunto de individuos que participen en la elaboración, es muy difícil encontrar la verdad a partir del debate de ideas. Sí, un sistema educativo que se precie de tal debe justamente propender, vamos a utilizar una de la terminología educativa, debe propender a generar individuos críticos, ¿verdad? Y que esa visión crítica no sea solamente crítica hacia afuera, digamos, sino también justamente una autocrítica, porque eso es lo que garantiza la construcción de una ciudadanía responsable. Cuestiones estas que hoy por hoy, si vamos un poco a los temas que a nosotros hoy nos tienen realmente muy movilizados y bastante preocupados y ocupados, vemos que están en riesgo, ¿verdad? Donde justamente aquellos que dicen venir a cambiar las estructuras de la sociedad con el fin de generar una nueva mirada crítica, en realidad lo que intentan hacer es llevarse puesta una historia de la educación en nuestro país que no empieza con los gobiernos del Frente Amplio, pero parece que todo lo que se hizo en estos últimos 15 años es demasiado sospechoso y entonces hay que barrer con todo, ¿no? Y nosotros hemos tenido posturas críticas con el gobierno, con los sucesivos gobiernos del Frente Amplio. Hemos tenido diferencias muy grandes, vos lo sabés, Julio, en lo que tiene que ver con los congresos de la educación, donde se debatió muchísimo y se salió con muchas dudas y con un montón de cuestiones que no fueron saldadas correctamente, ¿no? Me refiero a la ley del año 2008, me anoté el número acá de la ley porque siempre es bueno mencionarla, ¿no? 18.437, es una ley que no tiene 20 años todavía de antigüedad y ya ha sido reformada profundamente por una nueva ley, la 19.889, porque ya no es más este proyecto, sino que es una realidad. Y realmente lo que nosotros visualizamos en esta cuestión de lo que es específicamente la educación, eso que decía, ¿verdad? Que este gobierno viene con unos ánimos refundadores tremendos, pero esa refundación implica dejar afuera, por ejemplo, lo que es la participación. Yo justamente, siguiendo lo que dice Horacio y haciendo un poco de historia también, históricamente se ha luchado, o sea, el poder político por tener a su cargo la gestión educativa, ¿no? de un país, y obviamente que con una intencionalidad muy, muy clara. Y hacía historia un poco Horacio y yo también me voy un poco hacia atrás. Estas mismas personas que están ahora al frente de la educación, antes en la dictadura, en el 85 cuando son gobierno, también traen la ley de emergencia, que también duró 20 años esa ley de emergencia y que hizo bastante, o sea, y ahora se retoma, ¿sí? Tratando de sacar un poco la autonomía de que si bien, como dice Horacio, teníamos algunas
críticas en el gobierno anterior, sí había dado participación a los docentes y teníamos consejeros electos por los docentes en el gobierno de la educación, y eso no es menor. Gente con experiencia dentro de la educación técnica, de secundaria, de primaria, porque tenían que tener cierta antigüedad para ser consejeros electos y, o sea, conocedores de lo que era cada uno de los concentrados. Bueno, y ahora le cambian realmente lo que tiene que ver, ya no son un ente autónomo de concentrados, sino que pasan a ser direcciones generales, que todo eso realmente implica no solo términos, ¿no? Implica toda una ideología. Da la diferente. sensación que más allá de que los conductores ahora de la educación no están muy ligados a Cabildo Abierto, parece que todos adoptamos la dinámica del ejercicio militar y de la disciplina vertical, porque pasar de consejos a direcciones, está claro que la dependencia de un mando primaria se rige así, ¿no? Sí, es cierto que hay en cada uno de los diferentes organismos que mediante la nueva ley que rige ex-LUC, ¿verdad? Digamos, se barre un poco también con esos límites que se fueron construyendo y que son parte de la cultura de cada una de los diferentes entes del Estado, ¿no? Permítame, profesor. ¿Estamos infringiendo una ley en este momento, entonces? A ver, ¿por qué? Pero le hago la siguiente dinámica. Fue propuesta de que cualquier cuestión que tenga que ver con la educación es una violación flagrante de la laicidad. No solamente por estar dentro del espacio público, sino por hacer referencia a él, por sacarlo del espacio público. Así que ya estamos debatiendo y estamos en falta. Bueno, en realidad lo que sucedió en su momento y que fue bastante sospechoso y que generó mucha incomodidad y obviamente yo creo que el presidente de la ANEP trató después de deslindarse de esa decisión tan apresurada que tomaron. Se trataba de impedir que los docentes, sobre todo aquellos que están vinculados a las temáticas educativas, sacaran afuera de lo que es la interna, podríamos decir, de la institucionalidad, informaciones, etcétera, que siempre son delicadas, ¿no? O sea, cuando se trabaja en educación, se trabaja con información que es muy delicada porque es parte de la vida de las personas. Y yo puedo compartir el espíritu de transmitir esa idea de que hay que tener cuidado cuando se transmiten cosas hacia afuera. Y hoy por hoy, y yo creo que vamos a estar de acuerdo con esto, que el tema de las redes sociales han invadido de una manera tan grosera lo que es la privacidad y creo yo también lo que tiene que ver con la formalidad, que a veces no respetamos los límites y a veces sin querer pasamos los límites. Entonces, yo creo que cualquier autoridad educativa tiene que advertirle a sus funcionarios que debe tener cuidado con el manejo de la información. Ahora, de ahí a tratar de ponerle un bozal a aquellos que generen críticas hacia el sistema educativo, bueno, eso era lo que no estaba muy claro con lo que sacó esa circular que sacó en su momento hace un par de meses la ANEP, ¿no? El presidente de la ANEP. No, realmente hay que tener mucho, o sea, se crea como un cierto nerviosismo, ¿no? En los compañeros, en todos, a ver hasta dónde está el límite, ¿no? Es como que el límite realmente no está claro y esa inseguridad se transmite, o sea, en realidad se transmite en varios órdenes, ¿no? El tema de la expresión, yo creo que no solo cuando hablamos de la expresión, la libertad de cátedra, la expresión del funcionario público en redes, realmente ha sido un tema que nos ha dado mucho debates internos entre los colectivos, más que nada entre nuestros sindicatos y que realmente no sabemos hasta dónde esa expresión de los compañeros llega a ser real, y se ha venido teniendo varios problemas en diferentes puntos del país en cuanto a eso. Igual no solo con declaraciones, digamos, sindicales, sino con las expresiones personales de cada uno, ¿no? Sí. Vos sabés que no recuerdo el pensador que lo manifestó, pero
si lo dijo de alguna manera, en un menor grado, pensando en la extralevitación, en el ojo, la calentura, la desidia, todo eso, ¿a quién lo piensa? ¿No? O sea, porque lo exabrupto es la expresión. Ahora, las redes facilitan y construyen eso. Pero volviendo al tema de la ley que es vigente ahora, ¿cuánto afecta al adolescente? El que está mirando ahora, tengo que mandar a mi hijo al liceo, ¿a qué liceo lo estoy mandando? Porque antes decíamos que teníamos una educación pública. Nos conocimos en el Congreso de Educación y ahí dijimos, a esto le falta, pero ¿y ahora? Y yo me animo a tirar alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, a nosotros lo que nos preocupa enormemente es la calidad, término que es bastante debatible también, porque viene del terreno de la economía, pero bueno, nos hemos acostumbrado a hablar de calidad en estos tiempos, pero la calidad de la educación que se le ofrece al estudiante. Y cómo la mirada del gobierno actual va poco a poco ingresando en una suerte de desviación y de confundir el mundo de lo que nosotros hemos entendido toda la vida como la educación pública con la educación privada. La ley anterior, la ley 18.437, intentaba generar un sistema nacional de educación, ¿verdad?, que integraba a muchos organismos vinculados a la propuesta educativa, pero siempre con la mirada puesta en lo público. El gobierno actual ingresa al mundo de lo privado dentro de la propuesta de lo educativo, pero no solamente para incidir, como creo que el Estado debe incidir también en las propuestas educativas de las instituciones privadas, sino además también en ese concepto de la gobernanza que se maneja ahora, ¿verdad? Se habla mucho de la gobernanza, para darle un cierto dinamismo a una anquilosada propuesta educativa que tiene nuestro país. ¿Y por qué está anquilosada? Y porque está en manos de gente que solamente conoce el oficio de ser públicos. Entonces, este gobierno viene con una plétora de manuales del mundo de lo privado, del negocio, con muchos representantes de la academia privada a asesorar, con el objetivo de, entre comillas, modernizar a la educación, de ayornarla y de ayornar justamente esa gobernanza. Entonces, uno de los conceptos de ayornamiento que ellos manejan es: eliminemos el tema de la participación, de la construcción participativa que ha tenido tradicionalmente la educación pública en Uruguay, y allí vamos a poner gerentes, es decir, el modelo es el empresarial, ergo. Entonces, a mí lo que me preocupa es ese gurí, vos preguntabas, ¿con qué propuesta educativa se va a encontrar cuando la mirada ya no es la de una educación que le provee de herramientas para insertarse en la sociedad y ser un sujeto que construye esa sociedad, para pasar a una mirada mercantil? Entonces vos ya no sos más un ciudadano. A la manera de los Estados Unidos, por ejemplo, te transformás en un consumidor. Es una revancha, digamos, porque yo acá delato mi edad, pero en la reforma de Rama el planteo era precisamente eso, ¿no? El mercado determinando la oferta estudiantil. O sea, no es que nosotros, o sea, estaba muy bien argumentada, ¿no? Nos vamos a necesitar químicos porque la industria química se desarrolla. No, en realidad era generar una mano de obra muy barata, muy económica, porque en realidad los técnicos estaban saliendo de las instituciones privadas que favorecía. En sí es la revancha. O sea, hoy en la editorial hablábamos de eso, ¿no? Lo que se pierde en la cancha tratan de ganarlo en la liga ahora con una mínima diferencia que cuenta. Exacto. A nosotros nos preocupa un poco también el tema de en cuanto al presupuesto, ¿no? Lo que tiene que ver con la educación técnica, que históricamente fue muy descendida. Llegó a tener un 7% del 100% del presupuesto total de la ANEP, ¿no? De la educación. Con los gobiernos anteriores, la educación técnica pasó a tener, si bien siempre luchamos por un mejor presupuesto, y eso lo seguimos trabajando, nunca los sindicatos nos quedamos estáticos, por decirlo de alguna manera, nos quedamos paralizados, pero en realidad la infraestructura en cuanto a la educación técnica creció en cuanto a los recursos que tiene que ver con los diferentes planes que se crearon en la educación técnica, tecnológica, y realmente con estos como decía Horacio, ¿no? El tema de las gerencias, de
el tema de la educación como la cenicienta que fue en un tiempo, años atrás, la UTU, realmente es otra preocupación de los trabajadores de la UTU, ¿no? ¿En qué lugar queda ahora la educación técnica tecnológica de nuestro país, que tuvo un gran crecimiento y bueno, realmente ahora se ha ido ya en gran parte sacando algunas cosas? No se sacó, creo que el consejero votable, porque estaba legalmente ya establecido que iba hasta En el números, próximo. en números, la nueva ley, ¿qué trajo como cambio? Así números fríos, puesto de trabajo, sueldo, edificios educativos. Yo me muero de ganas de entrar al tema de UTU solamente ahora soy no, un admirador de la UTU. Mira, Tiene que haber más UTU, más que liceos. para el 2021 no, Eso. el presupuesto es el mismo que el 2020, o sea, no ni un peso más por lo menos la educación técnica, ¿no? Anterior. Obviamente, pero obviamente eso siempre se... El techo del 2020-2021 es el piso de 2019. Sí. Calcularle el ahorro que se viene, que no estamos hablando de números, estamos hablando de tijeretazo, motosierra en lo que es la educación, ¿no? Y lo sabíamos, Sí. todos lo sabíamos. Y acá que no digan que es por el tema del coronavirus. Porque el coronavirus ha sido de alguna forma el catalizador de una propuesta de un gobierno que ya lo traía clarísimo, que venía con el recorte. O sea, estaba dicho antes, Sí. ¿verdad?, que se iba a hacer un recorte de 900 millones de dólares. Y bueno, y eligieron uno de los terrenos más sensibles que tiene la sociedad uruguaya, como es el tema de la educación, para hacer el recorte, el gran recorte, ¿no? Que además el presupuesto de la educación, y esto puede sonar hasta quizás algo controversial lo que voy a decir, pero el gran presupuesto de la educación es para sostener la masa salarial de los trabajadores. Es un importante porcentaje, ¿sí? Entonces, en definitiva, vuelvo a la pregunta que hacías recién: ¿cómo afecta esto al gurí? Y el gurí va a perder calidad seguramente en lo que tiene que ver del tiempo, el tiempo pedagógico, el tiempo de contacto, pero además también se va a encontrar con un docente que va a estar más apretado de bolsillo, más ansioso, más preocupado, y seguramente se va a encontrar con menos docentes también, porque nosotros sabemos, en el caso de secundaria, estamos hablando de una pérdida de alrededor de 2.500 horas menos de clases de las que hoy hay. Entonces, el tiempo inmediato que se viene es oscuro, y los 5 años no sé por dónde va a transitar el gobierno, pero lo que tenemos entendido por los informes presupuestales que nos dan los compañeros, que mañana, por ejemplo, Walter Fernández Val va a estar, la voy a dejar a la compañera que dé la noticia, pero Walter Fernández Val, que es uno de los compañeros que integran justamente por los trabajadores los equipos de dirección de la ANEP, nos informa que hay una fuerte tendencia de este gobierno a mantener el presupuesto actual, así como lo viene dando hasta el final de su mandato. Así que entonces, con $1 a 45, con impuestos que se han elevado para la población, estamos perdiendo plata por todos lados, ¿no? Y yo no estoy hablando solamente de salario. No, sí. Si me mantenés a razón de 30 pesos por alumno para sostener un edificio, Bueno, esos 30 seguramente pesos, que vamos a volver a los salones, nuevamente llenos de estudiantes, digo, no, pero no llenos porque vienen más estudiantes, sino porque se achica la carga horaria, se achica la propuesta horaria. Sí, Y sí, entonces, más un trabajador calificado bien puede ser más explotado en otra área, pero por lo menos cubre sus necesidades básicas, ¿no? O sea, estamos hablando de ¿cuántas horas tiene un profesor en este momento, un docente? ¿20 horas? ¿Cuánto? o sea, el Estado se obliga con 20 horas, ¿no? Se obliga, con 20. Pero normalmente un docente, Tenemos para mucho. tener un nivel un salarial digno, tiene que estar arriba de las 40 horas. Pero si el Estado dice hay 20, hay 20. Como ha pasado. Es la esa obligación. Acá en Paysandú Esa es la pasó con obligación. informática, astronomía,
Ayúdame, ¿con qué más? ¿Qué otra materia? Física, ¿no? ¿Que se han ido eliminando? No, que se le ha bajado la que se carga han ido horaria. bajando. Sí. Y bueno, inglés, por ejemplo, pero también eso va a depender de la cantidad de docentes que ingresen al escalafón, ¿no? O sea, entre los interinos y los efectivos. Bien. Se ha logrado en los últimos 15 años, y esto es bueno que se diga también, y no es solamente por la buena voluntad del gobierno que ha dejado recientemente, sino también por el accionar sindical. Se ha logrado construir un montón de carrera y de conseguir efectividad para diferentes áreas de trabajo, ¿no? Bueno, todo eso se detiene. Lourdes, Sí, yo... permite. Sí. Van a la placa decía que ustedes iban a juntar firmas. Hablemos de juntar firmas, porque después se nos termina el programa y no hablamos de lo central. Lo importante primero, decía un Sí, filósofo. pero yo quería seguir, Haga lo que quiera. Sí. que no... Los nuevos feminismos no, alcanzan este canal y las mujeres vienen y... No, yo, Me mandan. Julio, no, yo en realidad quería invitar a todos los televidentes, todos los que están viendo ahora. Mañana tenemos un Zoom que estamos abiertos a todos los sindicatos de la educación, que lo va a llevar adelante el compañero Walter Fernández Val, el compañero es profesor de matemáticas, bueno, tiene una vasta trayectoria en el equipo, en los equipos de los consejeros electos del COICEN. ¿Ah? Maneja el tema presupuesto y nos va a clarificar un poco, porque a veces nos pasa que a muchos que no tenemos mucha llegada con los números, nos cuesta un poco el tema de números. Walter nos va a hablar de lo que es el presupuesto quinquenal, cómo nos afecta en la educación, lo que es la rendición de cuenta que se viene y entonces realmente la invitación va para los compañeros docentes, los funcionarios de gestión y servicio, los que tienen que ver con la educación pública y que realmente están preocupados pensando a ver cómo va a ser nuestro presupuesto de aquí al final de este gobierno. Así que la invitación está a las 18 horas vía Zoom, en las redes de AFUTU están los ID para conectarse, así que de verdad que quería aprovechar este espacio para invitarlos y para decirle que bueno, si sos perteneciente al sindicato de primaria también, porque nos atañe a todos. Bien, 3 minutos me tienen que decir. Se junta firma a toda la ley o a algunos artículos y si se va a firmar o se va con perdón, discusión, si se va a hacer algún tipo de comisión pro preferente. Todo eso está en proceso. Nosotros, por ejemplo, en la FENAPES, el 3 de agosto tuvimos una asamblea general y allí definimos justamente ir en contra de toda la LUC, porque la consideramos toda mala, ¿verdad? Es una norma mal parida, antipopular, todo lo que se ha dicho, y nosotros estamos convencidos de que al país no le sirve. No obstante eso, el mandato de la asamblea, a los compañeros que van a estar negociando, ¿verdad?, es, en primer lugar, obviamente establecer estos parámetros y bueno, y ir al diálogo con nosotros sindicatos hermanos dentro del PCT, con la finalidad de conseguir la más amplia, abarcar la más amplia de las voluntades, porque obviamente esto no afecta exclusivamente a un área, es una ley que afecta la mayoría de las áreas del Estado y las más sensibles. Por lo tanto entendemos que el esfuerzo tiene que ser sí de abarcar a la mayor cantidad posible de voluntades en contra de esta ley, ¿no? Y en AFUTU también, como decía Horacio, estamos en proceso de declaraciones en contra de la LUC, o sea, estamos contra la LUC, aún no salimos en el proceso de juntar firmas, o sea, nos estamos armando, pero ya varios estamos en nuestros diferentes colectivos, además de AFUTU, justamente impulsando esto. Salimos el jueves 30 en la movilización que se marchó de la Intendencia de Montevideo hasta cerca del Plaza Independencia, contra la LUC, sí, por un mejor presupuesto, y justamente con los demás sindicatos de la educación, con FENAPES, con la FUM, y de verdad que nos afecta como trabajadores de la enseñanza pública y obvio que creemos que es la única forma es estar con otros sindicatos, estar en la lucha y siempre movilizados. El camino que elegimos es la vía larga, es decir, la recolección de firmas, tenemos que llegar a un 25% de firmas,
Esto nos da un plazo de 1 año a partir de la promulgación de la ley. La ley fue promulgada el 14 de julio, si no tengo malentendido. Así que bueno, el tiempo está corriendo y cada día que se pierde es un día que se va perdiendo también esta batalla contra una ley que viene a imponerse en la dinámica de nuestra vida y que creo que genera más perjuicio de lo que en realidad, bueno, se podría decir que hay aspectos, algunos sectores de la sociedad pueden ver cosas positivas en ella, pero en la suma de todos los efectos es negativo. Yo traté de leer algunos aspectos, prestar atención a los invitados cuando venían, y la verdad, el artículo que más me gustó lo sacaron, que era el tema de las reservas naturales, ni que hablar de las empresas públicas, pero creo, dicho por los que saben, el mejor artículo era sobre la telemedicina. Después queda en duda la cuestión de los menores, que después se modificó un poco. La verdad, como una vez más, creo que han hecho algo que está muy sujeto a la interpretación. Y voy a un ejemplo concreto de la ley de urgencia que se aprobó. Bueno, en San José, terminal de ómnibus, hacen un retén de ómnibus para explicar el tema del salario, para explicar el tema de la situación de la empresa, y eso ya es considerado como que afecta las libertades y se olvidan de la libertad de trabajador, y ya tenía la represión planteada, ¿no? Y esa es una de los artículos fundamentales que tiene esa ley, ¿no? Porque justamente es la que va a reprimir a aquellos que decidamos manifestarnos. Un derecho tan democrático y además consignado en la Constitución de la República no se puede ejercer porque hay un montón de intríngulis ahí, ¿no? O sea, cuando se enfrenta uno con la policía, lo que la policía puede interpretar también, donde un policía interprete que le está faltando respeto, te puede conducir a la seccional. Así que realmente hay una peligrosísima avanzada sobre la protesta social. Nosotros lo vimos con muchos alarma, ¿no? El tema de San José, porque fue un claro corte al derecho sindical. Sí, pero además total. Acá nadie, el que anda por buenos pasos, con buenos pasos, anda por buen camino, pero a mí me ha pasado, he querido tratar de ayudar a un accidentado en la calle y el policía no interpretó mi ayuda y me tiró hacia atrás. Yo tuve que explicarle que era un familiar, tuve que explicarle que realmente estaba preocupado, y bueno, pero con esta ley, ese pechazo para atrás también terminaría yo bastante rato demorado, capaz que 6 meses. Digo, y yo creo que no contempla quieren encerrar la vida en un frasco, me parece. Con respecto a ese artículo particularmente, yo creo que por ahí ahora está, digamos, la expectativa de que, bueno, con esto vamos a frenar la desprolijidad enorme que hay en cuanto al tema de la delincuencia, etcétera, ¿no? Pero esto se puede volver un balazo en las patas, porque realmente cuando la policía va hacia el ciudadano, y lo hemos visto en estos días, denuncias de todo tipo, cuando avanza hacia el ciudadano de la manera que algunos han interpretado que lo pueden hacer, van a generar un descontento social mucho más grande que solamente el que pueda llevar adelante la protesta de los trabajadores, que siempre en este país los trabajadores siempre hemos protestado y nos hemos manifestado en absolutos términos pacíficos. Sí, y a veces no tanto, pero bueno, son las condiciones planteadas por la misma situación que vos decís. La primera huelga de los portuarios en Paysandú no fue aplaudida por el gobierno, fue bastante bien reprimida, y después la historia cuenta que sí, que hubieron policías heridos, pero y el contexto, el marco, ¿qué fue lo que propició el discurso que encendió la llama? Y yo me quedo con la imagen del ex estudiante de la agraria de Salto, golpeado por su patrón. Nosotros nos afectó bastante, y eso también es parte de la represión, y que está realmente nos preocupa, ¿no? Nos preocupa las acciones que tengan que ver con el poder, ¿no? El poder de la policía, o en estos casos los patrones, los gerentes que nosotros tenemos en la educación, los directores, una clara diferenciación, ¿no? Del poder allá arriba, y no en la educación teníamos no un cogobierno, pero bueno, teníamos más incidencia, ¿no? Ahora es un director, un subdirector, ¿no? No tenemos los 2 consejeros. ¿No? En la misma línea. Creo que hay una clara diferenciación de escalafón. Hoy decíamos, y lo podemos ver de vuelta en el editorial,
lo que pretendemos llamar la editorial, decíamos que bueno, aquellos que nos prometieron el cambio, en realidad nosotros ingenuos tal vez pensamos que el cambio era hacia adelante, hacia el futuro, hacia un horizonte nuevo, y resulta que es más de lo mismo, porque Es retroceso. nos han planteado una prepotencia bárbara sobre la justicia, sobre el poder legislativo, porque 27.000 leyes se han construido en este país desde que es gobierno constitucional aproximadamente. En este último mes hemos hecho ¿cuánto? Un 1%. Es mucho, ¿no? Es muy rápido. Si a este ritmo, para cuando termine los 5 años de gobierno, será un récord de cuánto. Igual nos parece que es reforzar lo que ya fue, ¿no? En otros periodos anteriores, con otra característica, pero que está muy arraigada en otros gobiernos de la dictadura, hasta el 85 y en el 85 también. Tenemos que terminar, ¿verdad, productor? Muy bien, me hace señas de que debemos llegar al final, así que ¿quién de los dos hace una pequeña reflexión sobre el tema de la ley, sobre el futuro del estudiante? ¿Se animan? Mira, yo estaba pensando... La hago yo, cuidado. No, yo estaba pensando en ese concepto de cambiar, ¿no? Yo creo que todos nosotros pensamos el cambio siempre como una cuestión positiva. Es decir, dudo que haya alguien que diga, bueno, yo quiero cambiar para estar peor. El problema es que a veces nos venden espejitos de colores, nos engañan, y ahí no es inocente el accionar de los grandes medios de comunicación. Como forma de defensa, el Uruguay ha tenido, desde la época de Varela, a la educación pública como ese soporte que construye ciudadanía. El viejo Varela tenía algunas ideas positivas, algunas otras son criticables, pero en definitiva respondía a su tiempo con lo mejor que pudo, o de la mejor manera que pudo. Nosotros como docentes estamos en defensa de la educación pública, pero del otro lado están aquellos que son los depositarios de un derecho que lo provee la Constitución de la República. No nos dejen solos en esa defensa. Sabemos que vamos a contar con un montón de trabajadores organizados en los sindicatos, pero necesitamos a todo el pueblo, porque no es para defendernos a nosotros, es para defender un patrimonio que tenemos, que es el de la educación pública. Esa es mi reflexión. Bueno, yo en realidad nada más que agregar que Horacio, pero sí decir que nosotros como educadores de la educación técnica apostamos a una educación integral que le permita al estudiante una formación integral en la formación en el trabajo, que sobre todo cree ciudadanos que convivan con otros y no una mera enseñanza de tecnicismo, ¿no? Sino una formación integral y en el trabajo y en la convivencia ciudadana con otros diferentes, pero con riqueza en la participación, en la discusión y el debate. La educación y el avance de una sociedad siempre está ligado, o lo podemos ligar a tirarle con una flecha una diana en movimiento, ¿verdad? Es un proceso, es una apuesta, y si nos sale bien y le calculamos en el tiempo, la distancia y la velocidad, podemos acertar. Esta ley creo que le apagó la luz y va a ser muy difícil nosotros poder garantizar de tener oportunidad de llegar a buen puerto o a un acierto a lo que tiene que ver la nueva sociedad que presenta como uruguayo. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Juli. Gracias a vos por el espacio y una vez más invitar a los compañeros para mañana viernes a las 18 horas vía Zoom. Vía Zoom, la nueva normalidad de las tecnologías que por suerte las tenemos. Miren que le han criticado al Ceibal, miren que han criticado la fibra óptica, miren que han criticado todo lo que tenga que ver con la industria nacional, la producción nacional y la tecnología. Muchas gracias por estar hasta ahora, muchas gracias por seguir viéndonos, nos vemos el jueves que viene. Esto ha sido Entre Comillas y quiero decirles que le queda un segundo para dar un saludito o pedir disculpas por haber traído un regalo al conductor, pero bueno, muchas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias, mi amable. Gracias.